A lo que vinimos. La ciencia de la ciencia ficción. Un ensayo de Manuel Moreno Lupiáñez y Jordi José Pon. ¿Qué nos dice este ensayo? Pues nos va a responder a una pregunta. ¿Cuánta ciencia hay en la ficción y cuánta ficción hay en la ciencia? Y la respuesta es muy sencilla, poca, muy poquita, ¿no? Aunque la ciencia y la ficción se retroalimentan, porque la ficción incorpora la literatura, y lo vemos en la literatura y en el cine, la ficción incorpora planteamientos de la ciencia, adelantos de la ciencia. Y la ciencia pues encuentra también en la ficción pues cierta inspiración, ¿no? para sus desarrollos, para sus investigaciones, ¿no? Unidas, la ciencia y la ficción pues han dado origen a un género literario, a un género audiovisual, que es la ciencia ficción. Este género pues va desde el puro entretenimiento, el más absoluto entretenimiento, hasta a la especulación científica, porque se da esos dos casos, desde novelas, películas que lo único que buscan es entretener y son muy entretenidas, aunque tengan un planteamiento o un aparente planteamiento científico detrás, pues hasta novelas, cómics también, lo entrarían también, y películas y tal, pues que nos llevan también a hacernos nuestras preguntas sobre ciertas especulaciones, y hacen ciertas especulaciones científicas, ¿no? ¿Qué nos cuenta el libro? Pues nos va a contar, pues, por ejemplo, cuánta ciencia hay en una saga súper famosa, en la Guerra de las Galaxias. ¿Cuánta ciencia hay en la Guerra de las Galaxias? O cuánta ciencia hay en las películas o novelas de exploración del universo, o de colonización y terraformación de Marte. ¿Cuánta ciencia hay o cuántas posibilidades hay de que haya vida en otros planetas y de que esa vida en otros planetas, estos extraterrestres, nos visiten? ¿Cuántas películas hay sobre ello, ¿no? La guerra de los mundos, y etcétera, ¿no? La posibilidad de la destrucción de nuestro planeta, que se tenía, cómo podría ser científicamente destruir nuestro planeta, ¿no? ¿Cuánta ciencia hay? También nos dice, y lo encontramos, esto es más popular, pues en los superhéroes, en Superman, en Spiderman, en Batman, en los X-Men, en los mutantes. Existen los mutantes, se pueden dar mutantes, esto es sencillo, ¿no? La ciencia, o cuánta ciencia hay en los monstruos gigantescos, en Godzilla, en King Kong, pueden existir este tipo de animales, estos monstruos. Es cierto que una explosión nuclear, un escape nuclear puede crear monstruos, o estos películas que se han puesto también muy de moda, sobre todo películas o telefilm, mejor, porque yo donde más he visto ha sido en televisión, de cocodrilos gigantescos o tiburones gigantescos, además que eran capaces, estos proyectos científicos, un tiburón que era capaz incluso hasta de pensar o de poner, o de tener unos instintos, ¿no? Se creaba, o delfines también, delfines que se han usado, parece ser, delfines en la guerra, ¿no? Bueno, de todo esto nos va a hablar este libro, ¿no? Ya digo, de las fronteras que existen entre la ficción y la ciencia, o la ciencia ficción y la ciencia real, ¿no? Y las fronteras o las intersecciones. En el 2001, curiosamente, la Agencia Espacial Europea lanzó un proyecto que tiene un nombre que yo voy a leer para no equivocarme, porque mejor es leer el nombrecillo del proyecto, y así el proyecto se llamaba Tecnologías innovadoras de la ciencia ficción para aplicaciones espaciales.
¿Y en qué consistía este proyecto? ¿Cuál era el propósito de este proyecto lanzado por la ESA, por la Agencia Espacial Europea? Y lo define, dice, el propósito era recoger de la literatura, el cine y el cómic ideas imaginativas potencialmente viables para el desarrollo a largo plazo del sector espacial europeo. O sea, no estamos tan lejos una cosa de otra, ¿no? Animarse, animarse. Si alguien tiene ideas, pues hay que animarse. En fin, la ciencia de la ciencia ficción. Un ensayo muy curioso, muy entretenido de leer. Hasta otra, amigos.